Hay hombres que han destacado en su carrera deportiva por tener una mano pesada. Si quieren ver el símbolo de mano pesada, es este hombre que narramos en esta historia. Podía ir perdiendo la pelea como pasó en algunas ocasiones, pero un golpe suyo podía desboronar a su rival, dejándolo absolutamente liquidado. Es uno de los boxeadores argentinos más importantes de la historia, y especialmente en los años 90, en donde alcanzó a conseguir el título mundial en 2 ocasiones, llevándose en 1995 el knockout del año. Más de la mitad de victorias que obtuvo en su vida deportiva las ganó por knockout. Peleó con hombres de la talla de Javier Castillejo, Aaron Davis, Winky Wright, Pernell Whitaker y Carl Daniel, con quien protagonizó una pelea espectacularmente inolvidable. Y un día, un suceso trágico en su vida personal haría que su carrera tuviese un antes y un después. Esta es la historia de un hombre que hizo 13 peleas por título mundial en solo 3 años, uno de los récords que lo hacen a él un peleador especial, lastimosamente para muchos olvidado aún en su país. Así que bienvenidos a la historia de Julio César Vázquez, el zurdo Vázquez. Julio César Vázquez. Julio César Vázquez nació el 13 de julio de 1965 en Santa Fe, Argentina. Vázquez empezó a pelear cuando aún era muy joven. Sin embargo, su carrera como amateur no fue muy extensa, un poco más de 30 peleas. Para esos momentos ya calificaba como un peleador que tenía mucho futuro. Su estilo de siempre ir para adelante, esa mano tan fuerte que tenía, esa izquierda que podía demoler a cualquiera, y el ser un hombre que no le demostraba miedo a nadie, lo hacían ver como un guerrero, un hombre que tenía mucho para darle al boxeo argentino, así que debutó como profesional en 1986, lo que fue un hito para él, y algo que se llevará siempre en su recuerdo es que debutó nada más y nada menos que en el templo del boxeo argentino, es decir, en el Luna Park, y así empezaría extendiendo un récord, un gran récord, un invicto que se extendió hasta las 30 peleas, y de esos 30 contrincantes, 27 habían caído noqueados. Así de pesada era la mano para el zurdo Vázquez para estos momentos de su historia. Suponiendo que Kamiyama cayera 2 veces en este mismo round, segunda caída. Vino a perder su primera pelea contra Vernon Phillips, pero aunque había llegado a la primera derrota a su carrera deportiva, esto apenas empezaba. Un año más tarde, en 1992, le llegó la oportunidad de un título mundial, y el argentino debió de hacer la pelea contra el japonés Hitoshi Kamiyama. La mano pesada del argentino acabaría aplastando en un solo round al peleador japonés. Ese día se convertía por primera vez en campeón mundial de peso mediano ligero de la AMB, esto en Buenos Aires, Argentina. Por la vía rápida con su rival O'Sullivan, golpes cortos, prácticamente sin trayectoria. Qué daño que tiene que hacer. Tiene que hacer un daño terrible porque está como un auténtico guiñapo. El boxeador le puede salvar la campana al púgil japonés, pero está roto y se va a definir. Para ese momento completaba 41 peleas, un extenso récord para hablar de 6 años de carrera deportiva, lo que para el día de hoy es una locura. Es una carrera deportiva demasiado intensa, y en ese tiempo solamente tener una derrota haría que el argentino fuera visto como un peleador con un buen futuro. Su primera defensa por el título mundial fue contra el panameño Aquilino Asprilla. Ganando esa pelea en 1993, debía de defender nuevamente su título mundial. Para esos momentos, Javier Castillejo, el peleador español, tenía un récord de 30 peleas en donde solamente tenía una derrota, y era su primera oportunidad para ganar un título mundial. Hablando de Javier Castillejo, te dejo la historia en la descripción. Después de una pelea muy interesante, Julio César Vázquez ese día se impuso sobre el español. He's got a lot to face with the rival association champions actually now, Vázquez, to try and unify the championship. También defendió el título contra Alejandro Gueto y después contra Aaron Davis. Su quinta defensa del título mundial fue contra Juan Ramón Medina, ganando el encuentro, así como ganó las siguientes defensas contra Armando Picar, Ricardo Raúl Núñez, Admento Tuek. Para ese momento en los Estados Unidos estaba empezando a brillar un peleador en esa categoría mediano ligero. Él era llamado Winky Great, o como es su nombre de pila, Ronald Lamont Great. Este hombre era visto como una gran promesa del boxeo estadounidense, pues tenía un récord de 25 peleas en donde nadie había podido ganarle, y de esos 25 había noqueado a 17 rivales. Julio César Vázquez y Great dieron una pelea espectacular, una pelea que duró 12 rounds. El argentino pareciera ser que iba perdiendo la pelea
pelea, pero como les había dicho, el argentino tenía la mano dura, la mano pesada y terminó liquidando al peleador estadounidense, propinándole la primera derrota en su carrera deportiva y la novena defensa del título de manera exitosa para el peleador suramericano. Terry Norris. Oh, good shot again. Oh, yeah, I mean, if there was any doubt, and we don't think there had. Well, that's it. It looks as though Vasquez knows now. Hizo otra pelea más contra Tony Marshall, ganando también esta pelea en un espectacular encuentro como fueron la mayoría de sus defensas. Para 1995 se enfrentaría contra Pernell Whitaker. El argentino llegaría con un récord de 54 peleas, en donde solamente había tenido una derrota y había defendido el título en 10 oportunidades. 10 defensas del título en 2 años y medio, lo cual son números impresionantes que pocos peleadores pueden hacer. Pero el argentino pareciera ser que no rechazaba ningún encuentro de los hombres que querían venir a quitarle el título. Si había que pelear contra ese, porque ese estaba en el escalafón para hacer una pelea por el título mundial, él simplemente lo hacía, lo que lo llevó a ser visto como un hombre que no le tenía miedo a nadie. Para estos momentos de su récord, el rival siguiente sería Pernell Whitaker. Whitaker enfrentaría a Julio César Vázquez 2 años después del polémico empate contra Julio César Chávez. El estadounidense, con una defensa esplendorosa, haría una gran pelea contra el argentino, llevándose la victoria ese día contra el suramericano. Vasquez chasing Whitaker. En la defensa número 11 el argentino perdió el título mundial. Sin embargo, era un peleador duro que tenía mucho para dar en esos momentos de su carrera deportiva. Rondando los 30 años de edad, quería seguir adelante, pero un momento trágico en su carrera como deportista haría que su vida cambiara por completo. En ese año del 95, el hermano de Julio César Vázquez tuvo un accidente y perdió la vida. Era un momento trágico para la familia Vázquez, sobre todo para el peleador que tenía a su hermano como una persona muy cercana. En el momento que estaban cerrando el féretro, Julio César Vázquez le prometió a su hermano que iba a volver a ser campeón mundial. Promesa que le haría volverle a tomar amor al boxeo y empezaría a pelear nuevamente por un título mundial, esta vez en 1995 nuevamente, pero en el mes de diciembre. Su rival era Carl Daniels, un peleador estadounidense de buenos números. La pelea duró 11 rounds de los 12 pactados. Daniels brindó un buen encuentro, pero la mano dura, la izquierda de Julio César Vázquez, terminaría acabando demoliendo a Carl Daniels, ganando la pelea por nocaut en el round 11. Tiene literalmente que noquear, como acaba de hacer a Carl Daniels. Hacer lo que le decían precisamente en su esquina. Si no lo matamos, no ganamos. Le pegó con todo. La pelea, que parecía perdida en un principio, terminaría ganándolo el santafesino de manera espectacular, volviendo a ser campeón mundial. Una celebración en medio de las lágrimas, pues estaba recordando a el hombre a quien se le había hecho la promesa. Había cumplido lo que le había prometido a su hermano en el ataúd, con el adorno de que la revista de Ring proclamó este como el knockout del año de 1995. Con 58 peleas, prácticamente sin él saberlo, claro está, Julio César Vázquez tenía un antes y un después de su carrera deportiva. Ha dicho en entrevistas Julio César Vázquez que llegó a perderle amor al deporte, y cuando se pierde pasión por lo que se está haciendo, todo está perdido. Esta gran victoria contra Daniels fue un antes y un después. De aquí en adelante, Julio César Vázquez no volvería a ser el mismo, pues en la primera defensa del título mundial perdió por nocaut contra Lauren Bodoni. Y no volvería a ver un cinturón mundial sobre su cuerpo el resto de su carrera como deportista. De ahí en adelante hizo 23 peleas y de las 23 perdió 11 de ellas. Ya no era lo mismo. El demoledor, el que ganaba las peleas de manera contundente, había quedado en el pasado. Sin embargo, era un pasado escrito con letras de oro. 13 peleas por un título mundial en tan solo 3 años es un récord que se llevará en el orgullo el peleador argentino. Cuando terminó su carrera deportiva, no tenía mucho dinero, había perdido mucho de lo que había podido conseguir. Se le fue yendo como el agua entre las manos. En 68 victorias, 43 fueron por knockouts. Completó 13 derrotas en su carrera para un total de 82 peleas. El zurdo Vázquez, para muchos olvidado, pero muchos que lo vieron pelear y que en su momento en la cúspide, cuando era uno de los mejores peleadores argentinos del momento, hoy lo recuerdan con mucho cariño. Lo último que se conocía de él era que trabajaba para el gobierno argentino. Dice que el pasado quedó atrás y solamente hoy mira hacia el futuro.
Julio César Vázquez, un hombre que necesitaba su historia en este canal. Si te gustó esta historia, suscríbete y nos vemos en el siguiente video, si Dios nos presta la vida. Bye.